Ser podcast. El Larguero con Manu Carreño. Empezamos por la Europa League. Mañana en Lyon se enfrenta el Celta al Olympique. En la ida empató a 1 en Balaídos. Novedades en la previa de ese partido de vuelta de mañana. Jacobo Buceta en Lyon. Hola. Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas noches. Pues no van a poder jugar este partido, aunque han viajado Mingueza y Borja Iglesias, Rueda en el carril, Matías Vecino con Ilais Moriba en el centro del campo y Jutgla con Aspas y Willy Otarriba. Aparece la apuesta de Claudio Giraldez. Enfrente, Paulo Ferreira recupera a su estrella Pavel Sulk, al checo, y también a Fofana y a Moriba. Va a haber 3.000 aficionados del Celta aquí en Lyon mañana apoyando al equipo. Se han extremado las medidas de seguridad por los incidentes de la ida, y para Claudio Giraldez es un partido histórico el de mañana y evoca aquella eliminatoria de semis contra el Manchester United que él vivió en la grada de Old Trafford. Estuve en Old Trafford en aquel partido y estábamos convencidos todos los que estábamos allí de que podíamos llegar a la final, y eso hizo que estuviese a nada. Hace muchos años en mi vida que decidí apostar todo para poder ser entrenador profesional y para poder vivir momentos como este. Tenemos que seguir soñando, pero sabiendo la dificultad que tiene estar aquí, que tiene hacerlo de la manera que lo hemos hecho y con ese cómo, que para mí es tan importante. Eso no significa que no queramos más. Por ahora sin incidentes, Manu, esperemos que siga así la cosa mañana. Mañana a las 7 menos cuarto, te escuchamos. Adiós, Jacobo, un abrazo, por cierto. Hasta luego, un abrazo. Desde las 6:30, mañana Carrusel Deportivo con Jorge Escorial para vivir este partido a las 7 menos cuarto. Y a las 9, también en la Europa League, la vuelta del Betis Panathinaikos contra el equipo de Rafa Benítez, que ya ganó en Atenas 1-0. Así que mañana toca remontar en la Cartuja. Santi Ortega, hola. ¿Qué tal? Buenas, Manu. Y para hacer historia, sería la primera vez que el Betis se mete en los cuartos de final de esta competición de la Europa League, así que imagínate el ambiente que va a haber mañana, la responsabilidad y las ganas que tienen los jugadores y el propio Pellegrini de agradar a la gente. Va a poder contar con Amrabat de forma definitiva y muy probablemente desde el inicio del partido, y Nathan en condiciones de jugar frente a un equipo, el de Benítez, que ha recuperado a bastantes futbolistas con respecto al que jugó hace una semana. Sabe Pellegrini lo que hay en juego y evidentemente necesita la mejor versión del Betis para el encuentro frente a los griegos. Bueno, ese sería un traspié muy importante, porque la perderíamos aquí en casa con nuestro público. Además, el mismo hecho de no sumar puntos para Europa creo que también sería negativo, pero yo creo que está latente la posibilidad de que el quinto vaya en esta temporada a la Champions League. Sería un traspié muy importante, pero un traspié que no nos puede, ¿no es cierto?, dejar de lado los objetivos que tenemos, que por un lado son unos y por otro lado son de la misma importancia otros. Está difícil, el marcador no es el mejor, pero no es imposible. Bueno, claro que no. Mañana te escuchamos también, Santi, un abrazo. Adiós, Manu. A las 9 ese partido, luego en el Larguero contaremos lo que hacen Celta y Betis, ojalá se metan los dos en los cuartos de la Europa League, y ojalá se meta el Rayo, que trae un resultado bastante cómodo de la ida, después de enfrentarse al Sansuspor, al que recibe mañana en Vallecas a las 9. José David Palacio. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Manu. 1-3, nada más y nada menos que en la ida. Nosotros le damos prácticamente pie y medio en cuartos de final al Rayo Vallecano, lo que sería igualar la historia europea del Rayo Vallecano en lo que consiguiera hace 25 años en Copa de la UEFA, cuando se midió en cuartos de final al Deportivo Alavés y luego cayó eliminado. Pero este Rayo quiere más, quiere soñar incluso estar en Leipzig en la final de la Conference League, pero paso a paso. Primero tienen que acabar con los turcos, y para eso lanza este mensaje Íñigo Pérez: no se queda con el 1-3 de la ida, hay que resetear, y la eliminatoria va 0-0. La manera adecuada es afrontar un partido totalmente nuevo. Va a ser un partido largo, es una eliminatoria larga, pero creo que mañana es otro partido 0-0 y olvidarnos de que llevamos 2 ventajas. Creo que es la mejor forma para este grupo de jugadores de afrontar un partido con total garantías, puesto que al no ser conservadores, 0-0, otro partido, y con la misma humildad que el partido de ida en Turquía. Veremos, Manu, si llega al partido y está bien Ilías Akomak. Hoy lo hemos visto entrenar, pero se llevó un fuerte golpe en el partido ante el Levante. No van a poder estar seguro en Teca Carlos Martín, Fran Pérez, Mumin y Joshua Bertrud. Y muy atentos, va a ser una noche de transistores también y de radio de Carrusel en Vallecas, porque todo el mundo va a estar pendiente, Manu, de que gane el Betis, de que remonte la eliminatoria, eche al Panathinaikos, porque si no, no se sabría cuándo se jugaría la vuelta de cuartos de final entre AEK de Atenas y Rayo Vallecano. Si pasa Panathinaikos, no podría jugarse en principio el jueves 16 de abril, así que sería o martes o miércoles de esa semana. Pues nada, tranquilo, que eso el Betis lo va a arreglar mañana y le va a echar una mano al Rayo también. Mañana te oímos. Un abrazo, Palacio. Un abrazo, chao. Hasta mañana.
Hola Raúl Ruiz, muy buenas. Hola Manu Carreño, buenas Y noches. después de la noche de Champions, vamos a mirar a la segunda división, que está muy interesante. Y fíjate qué recta final de temporada nos espera, ¿eh? Tremendo, tanto por arriba como por abajo. Sí. Y hoy vamos a hablar de un entrenador que lo estás mirando tú ahora. Está a punto de cogerme el muchísimo. día, está a punto de pillarme el día libre, porque a mí me pone nervioso esto, pero Un no. entrenador con muchísima experiencia, tanto en primera división como en segunda división. Sí, señor. Unos dicen que ha resucitado al equipo que ha cogido, otros que ha reenganchado a la afición, otros hablan del método. El método Fran Escribá. Yo no sé qué método es, pero sí que lo cierto es que en este último mes, pues no sé si ha resucitado al Real Valladolid, pero vamos, que le ha dado puntos de sobra, no ha perdido de los 4 partidos que lleva jugados, 2 ganados, 2 empatados, ante rivales directos y difíciles. Sí. O sea que Fran ha llegado ahí por la puerta, bueno, lo está haciendo de maravilla y ha reenganchado de verdad a la afición, porque el último día hubo casi 18.000 o 18.000 y pico espectadores. Qué alegría en Valladolid. ver al equipo otra vez respirar y con buen ánimo y buen tono. Empató a 2 contra el Sporting, ganó al Huesca, si no me equivoco, 1-0, luego empató a 3 con el Málaga y luego el 3-2 ante el Leganés. 3-2 al Leganés. 9 goles en 4 partidos ha marcado. Ni lo muevas, pero hay que seguir. Fran Escribá, entrenador del Real Valladolid. Buenas noches y bienvenido al Larguero. Hola, buenas noches, muchas gracias. Y enhorabuena por este inicio. Bueno, gracias. Que no es fácil, ¿no? Reengancharse a un equipo donde ya han pasado otros 3 entrenadores antes, ¿no? Es verdad que sí, solo un partido como interino, pero ser el cuarto entrenador y en este momento que no era fácil, ¿no, Escribá? Sí, no era fácil, pero bueno, creo que tengo experiencia ya en situaciones de estas complicadas, ¿no? Y me ha pasado más de una vez y más o menos uno tiene claro normalmente a estas alturas de temporada qué es lo que necesita el equipo, ¿no? Porque hay buen equipo, pero es verdad que había ciertas cosas que creíamos que podíamos mejorar y sobre todo dar tranquilidad y confianza al grupo, y creo que sobre esa base es sobre la que estamos trabajando realmente. Fíjate, Fran, que cuando, los futbolistas, que los que hemos jugado a fútbol, cuando dices que el equipo, hay que levantar a un equipo anímicamente, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo se hace levantar a un equipo anímicamente? ¿Qué les dices, no? ¿Qué les dices? Claro, ¿qué se hace? ¿Qué se dice? Yo creo que lo primero, por lo menos yo siempre las primeras charlas que recuerdo en este tipo de situaciones, y aquí no fue una excepción, fue decirles que estuvieran tranquilos, que al final es que no ayuda, es como los exámenes, ¿no? Claro, es verdad. Los nervios en el examen no te ayudan, a veces es difícil controlarlos, pero lo que hay que hacer es estudiar y prepararse, ¿no? Pues un poco lo mismo, ¿no? Yo me habían hablado muy bien del grupo a nivel de capacidad de trabajo y que era un equipo muy entregado, pero que estaban muy nerviosos y bloqueados por la situación. Siendo un equipo descendido, siempre estás en la obligación de ser uno de los que opta a subir, ¿no? Y el verse ahí abajo, ya en posiciones de descenso, pues les hacía a todos peores, ¿no? Bueno, entonces la idea siempre fue pues darles un poquito de tranquilidad, que con buenos resultados el entorno ayudaría, y así ha sido. La verdad es que la gente está respondiendo de maravilla, pese a que llevan lógicamente una decepción grande de año y medio, pero bueno, con más tranquilidad el equipo está jugando bastante bien y bueno, nos falta reducir el número de goles en contra, que sobre eso hemos hablado mucho, pero es verdad que mientras marquemos más que el rival, pues tampoco está tan mala cosa. Joder, 2 al Sporting, 3 al Málaga, 3 al Leganés y 1 al Huesca. Pues es verdad que también habéis encajado, pero no. De momento van saliendo las cuentas. Oye, de todas esas situaciones que ya has vivido como entrenador, tanto en primera como en segunda, que estaba mirando aquí todos en los que has estado, fíjate, en primera has estado 9 temporadas entre Elche, Getafe, Villarreal y Celta. Y luego en segunda, el propio Elche, con el que conseguiste el ascenso, Zaragoza y Granada. De todas esas situaciones, que algunas fueron también, has dicho que tienes experiencia en alguna situación de crítica, ¿cuál fue la más comprometida de todas? En la que llegaste de todas esas que dijiste, no sé si esto voy a ser capaz. Yo siempre he dicho que la más difícil es la del Elche en mi segunda época. El equipo estaba en caída libre absolutamente. Eran fechas parecidas, era a mitad de febrero, que es como hemos venido aquí más o menos. Sí. Pero yo tuve muchísimas dudas porque había dejado muy buen recuerdo allí a la gente, no quería estropearlo con un descenso yo veía muy cercano para ese equipo, sinceramente, y tuve muchas dudas. Al final nos salvamos en la última jornada ganando, me acuerdo, al Atleti, que estaba Marcelino, y el Huesca empató en casa con el Valencia y nos salvamos en ese momento. Y encima todavía estábamos con el tema de COVID, poca gente en el estadio, de hecho solo se permitió 3.000 personas el último día. Sabía que sin ese apoyo del Martínez Valero lo íbamos a pasar muy mal, y bueno, lo pasamos mal, pero al final sacamos una situación que pensé que no íbamos a ser capaces. Pero siempre te encuentras dificultades en todos los lados. Estamos viendo, por ejemplo, has nombrado Zaragoza, ¿no? Nosotros nos fuimos de allí al lado de la promoción y parecía que estaban mal las cosas, entonces por desgracia el equipo se lo ha ido cayendo, bajando cada año aunque más,
aunque ahora lleve un par de semanas, afortunadamente para ellos, que están respirando, ¿no? Pero que siempre encuentras situaciones parecidas y difíciles, y bueno, si te adaptas un poco y trabajas sobre aquello que crees que necesita el equipo, más la confianza y la tranquilidad, que son básicas, pues puedes sacar buenos resultados. Fíjate, Fran, que las has vivido de todos los colores, porque en aquel Elche, que si mal no recuerdo, hiciste historia desde la primera jornada hasta la última, fuisteis primero el año de segunda y ascendisteis, que eso yo creo que no se ha vuelto a repetir. Luego lo mantienes en primera y resulta que el equipo desciende en los despachos. Sí, o sea, aquello... el tercer año. Sí. El tercer año, increíble, ¿no? O sea, y tú tuviste que buscar la vida. Sí, yo siempre he dicho que aquel descenso fue injusto, lo he dicho y lo diré siempre, porque no hemos visto un montón de equipos en estos años, por desgracia, concursos de acreedores. Yo creo que todo el fútbol, casi todo el fútbol español está en concurso de acreedores, y aquel Elche tenía una viabilidad económica tremenda, y por una cosa que no tenía especialmente sentido, nos descendieron. Y yo creo, lo he dicho siempre, creo que ha sido una queja mía, y aunque han pasado 10 años y me sigue doliendo mucho, porque aquel era un gran proyecto, y ese proyecto estaba para asentarse en primera división, e incluso haber sido un proyecto con la respaldo que había allí, para haber sido un proyecto con cierta importancia en la categoría, y nos hizo mucho daño, pero bueno, afortunadamente el equipo volvió a primera hora, y ya volvió en su momento, luego volvió a bajar, pero fue una lástima, la verdad es que sí, pero fue un año muy doloroso después de haber hecho las cosas, nos salieron muy bien, que nos bajaran por un tema que no tenía nada que ver con lo deportivo. Totalmente. Oye, y aquí en Pucela, la idea futbolística de Escribá es llevar la iniciativa, llevar un poco el control del partido, ser valiente, ser ofensivos. ¿Tenías clara tu manera de jugar, viendo lo que había en la plantilla cuando te llaman? Sí, porque lo conocía, lo había visto bastante, tengo amigos aquí y había seguido el equipo todo el año, y sí que es verdad que es un equipo que tiene nivel para ser dominante. Lo que pasa es que es verdad, y nos ha pasado en los últimos partidos, y por ejemplo otro día nos pasó, que tenemos gente que corre muy bien también, ¿no? Me refiero que empiezas a pensar en el tipo de jugadores que tenemos con no sé, pues Chucky, Peter Federico, Tenés, jugadores rápidos de banda. Pero a mí me gustaría que tuviéramos un poquito más de control, que no tuvimos en el último partido, porque somos capaces de ser un equipo que domine. Lo que pasa es que luego las situaciones de correr se nos van a dar, y ahí nosotros nos vamos a adaptar muy bien, porque tenemos jugadores también muy buenos para eso. Pero sí que me gustaría ser un poquito más dominante a nivel de control de juego de lo que estamos siendo. Y que la tasa siga ahí en racha, ¿eh? Exacto, te iba a decir. Ha rescatado los 9, la tasa, y Marcos André incluso. Sí, bueno, es que son buenos delanteros. Lo que pasa es que tú lo sabes, grandes delanteros se cogen, se bloquean, son y de rachas. repente no marcan, ¿no? Pero yo estaba muy tranquilo. Yo sabía que en el momento en que tanto Marcos como la tasa marcaran, y van a marcar más, y marcarán más. Y así ha sido, ¿no? Llevan dos goles en estas 3 últimas jornadas, o la tasa 2 seguidos, además, importantísimos. Exacto, eso es. Que nos han dado puntos. Yo estoy muy tranquilo. Por eso digo que con la capacidad goleadora que tenemos, aunque el equipo durante el año ha sufrido mucho esa eficacia, pero que la tenemos, lo que nos falta es cerrar un poquito más nuestra portería. Y entonces creo que todavía podremos pues optar a tener partidos más tranquilos, entre comillas, que en esta categoría nunca los hay, pero sí más controlados de lo que los hemos tenido. La verdad que hay partidos tranquilos, hay pocos. La verdad que en esta categoría hay muy poquitos. Yo apagué el otro día la tele con el 3-1 del Málaga-Huesca y no me podía creer que en el descuento marcaran 5-3, y yo lo había dejado porque estaba ya convencido que el partido estaba acabado, ¿no? Pero son cosas sorprendentes, pero bueno, esta categoría la verdad es que es muy abierta y cualquiera gana a cualquiera. Oye, y para terminar, Fran, por mi parte, te quería preguntar también, no sé, cuando llegas al Valladolid, fíjate, después de la mala racha de TVNet, sobre todo, empezó Almada, luego ese partido interino Sisi, luego 7 partidos con TVNet, que fue un desastre a nivel de resultados. Firmas por esta temporada, más la que viene, pero te has puesto una meta, un objetivo. El objetivo es salvar al equipo, porque lo cogiste en zona de descenso y ahora está 5 por encima, ¿no? ¿El objetivo es salvar al equipo y que acabe la temporada tranquilo? Yo tengo claro que no podemos pensar en otra cosa. Hoy mismo en la charla lo he dicho a los chicos, que sí, que estemos contentos bien, pero que tengamos claro que estamos a 12 de la promoción. Correcto. Y a 5 del descenso. Correcto. Y solo eso ya nos demuestra por qué estamos luchando a día de hoy. Ojalá fuera al revés, estar a 5 de la promoción y a 12 del descenso. Entonces hablaríamos de otra cosa. Pero a día de hoy estamos más cerca del descenso, y nuestra obligación es salvar al equipo, y lo que pasa es que vamos, como dije, y eso lo estamos cumpliendo, vamos a competir todos los partidos, y los puntos los que nos den.
pero evidentemente luego hay un proyecto mucho más bonito, más allá, que eso ya no es para este año, sino que es para el futuro, Claro. y más el 2028, que es el centenario del club, Sí, que a todos señor. nos encantaría que el Sí, Real señor. Valladolid Oh, volviese, Dios te oiga. lo celebrara en primera división, y yo sé que eso es lo que quiere la propiedad, y eso es lo que quiere la Claro. afición, y eso es lo que queremos todos. Ojalá. que nos dé. Ojalá. Pues sí. Pues nada, Fran, a seguir la racha. Vamos a ver qué pasa con el Mirandés este fin de semana. Y de momento, como decimos, 2 empates, 2 victorias, 5 puntos que se mira con cierta tranquilidad por encima del descenso, pero esto no queda todavía tela que cortar. Un abrazo Muy bien, pues nada. y mucha suerte en lo que queda, Fran. Muchas gracias a vosotros. Nada, Un abrazo, Un abrazo. Qué gran entrenador, ¿eh? Tenemos ahí en Valladolid y que tiene ya experiencia demostrada. No le he dicho ni adiós. ¿Está Raúl? Ya no está. Bueno, un abrazo, Raúl, que no te he dicho ni adiós. Un abrazo, Raúl Ruiz. Nos vamos, que ya ve por ahí a Mara Torres, pero la noticia del día tiene que ver con Venezuela y con el béisbol. Así que vamos con ella. Noticia del día. Ya está. Ignacio Marcano, hola, muy buenas. Hola Manu, pues la noticia del día es que mi selección venezolana de béisbol consiguió su primer título Vamos, mundial, vamos. ganándole al Dream Team estadounidense en Miami, después de la revancha que no pudimos jugar hace 4 años, pues campeones del mundo por primera vez en la historia desde 1959. No conseguíamos nada importante en el deporte insignia del país. La noticia no es que hayáis ganado el Mundial, la noticia es a quién le habéis ganado el Mundial encima. También, Joder, con todos eso los vale, grandes eso vale, ligas. eso vale doble. No habrá celebración en Venezuela porque tienen que incorporarse ya a la temporada, pero campeones del mundo. ¿Se sabe si lo han celebrado en Washington, por ejemplo? Bueno, nos dicen que nos van a la anexar. colonia venezolana Vamos a ver, cerca de la vamos a Casa ver. Blanca, Sí. celebrando. ¿Estuvo igualado, por cierto? Sí, 3-2. ¿sí? 3-2 en ostras. 9 entradas, campeones del mundo y a Joder. celebrarlo. Bueno, pues nada, enhorabuena. Gracias. Enhorabuena, Marcano, y a todos los venezolanos por ganar el Mundial de Béisbol y además por ganárselo a Estados Unidos. Sin duda la noticia del día. Venga, a ver si vienen más noticias buenas para Venezuela. ¿Qué dicen las portadas de la prensa en papel de mañana? Paco Pues Hernández. en papel, Manu, en el diario As, ganas de volver a verse. Atlético y Barça completan el pleno español, se citan en cuartos con la vuelta en el Metropolitano y aseguran un semifinalista a la Liga. En Marca ya tenemos un semifinalista, Barcelona y Atlético se citan en cuartos con la vuelta en Madrid. En Sport, Festival y a cuartos, y en Mundo Deportivos, Festival. El Barça se las verá en cuartos con el Atlético tras la goleada 7-2 ante el Newcastle. Vámonos, que ya está por ahí el equipo del Faro. Hoy tontería en el Faro, la 1:28. Mañana desde las 6:30 Carrusel. Y luego a las 11:30 en el Larguero. Venga, hasta mañana. El Larguero. Manu Carreño. Cadena Ser. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.